Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias sobre todo a todos los que os sumáis hoy a este foro para escucharnos. Gracias especialmente, por supuesto, a Gemma Barona, a Fernando Reinares, que hoy van a discutir sobre un tema importante, así nos lo parece a los tres, por supuesto, que es educar para prevenir contra la radicalización, por supuesto. Gracias a la Fundación Villa Cisneros, que hace posible este ciclo y, en concreto, el foro de esta tarde. Quiero empezar, antes de repasar los extensos currículum de Gemma y de Fernando, quiero empezar teniendo un recuerdo para los dos periodistas asesinados en Burkina Faso, para David Beriain y para Roberto Fraile, asesinados el pasado 27 de abril. Quiero unirme, desde luego, a toda la profesión periodística, a todos los periodistas de raza que hacen su trabajo a diario, poniendo en riesgo su vida. Nos lo acaban de demostrar, lamentablemente, el ejemplo de los compañeros David y Roberto. Y quiero mandar un abrazo muy cariñoso a sus amigos y, por supuesto, a sus familiares. Quiero empezar con Gemma. Gemma, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gemma Barona Martínez, que nació en Madrid, es doctora investigadora permanente en el Instituto Vasco de Criminología de San Sebastián, de la Universidad del País Vasco. Es doctora en Derecho, diplomada en Criminología, con un máster en Sociología Jurídica. Ha recibido, entre otros muchos, el Premio Extraordinario de Doctorado, el primer premio del primer Congreso de Estudiantes de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y el premio Junior Scholar de la Sociedad Internacional de Criminología. Es profesora de las asignaturas en inglés de Política Criminal y de Victimología del grado de Criminología de la Universidad del País Vasco. Codirige el posgrado Trabajar con Víctimas también en la Universidad del País Vasco. Es también presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología, coeditora, junto con el profesor Josep María Tamarit, de la revista de Victimología. Es investigadora principal en diversos proyectos, autora de monografías, capítulos y artículos en revistas especializadas. Sus líneas de investigación son los derechos humanos, el terrorismo, los abusos sexuales, la violencia contra las mujeres, la justicia restaurativa, procedimental y terapéutica y las políticas locales de seguridad. Tuve el gusto de conocerla en persona visitando la exposición sobre Gregorio Ordóñez cuando tuvimos la suerte de poderla tener abierta en San Sebastián con un grupo de alumnos, con Bárbara Durkov, y fue la verdad que un momento muy interesante y entrañable para mí. El currículum de Fernando Reinares, pues no me cabe, no tengo hojas pero no tengo tiempo para leerlo todo. Quiero destacar de él que es investigador principal y director del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global del Real Instituto Elcano. Es catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos, Research Center Global Fellow y Adjunct Professor de la Universidad de Georgetown en Washington. Además, Contributing Editor de la revista internacional Studies in Conflict and Terrorism, es miembro de los consejos editoriales de Terrorism and Political Violence, Perspectives on Terrorism, Culture et Conflit, Security Global y Segurança e Defensa. Es asesor del Global Center on Cooperative Security de Nueva York y del Bangladesh Center for Terrorism Research en Dhaka. Pertenece al Professional Advisory Board del International Institute for Counterterrorism, Israel, y a la Network of European Experts on Terrorism de la Fondation pour la Recherche Stratégique en París. También a la Red Académica de Investigación del Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas y al Comité Ejecutivo de la International Counterterrorism Academic Community y al Centro de Excelencia RAN, Radicalization Awareness Network de la Comisión Europea. Primer presidente del Grupo de Expertos en Radicalización Violenta de la Comisión Europea durante los años 2007 al 2009, asesor para asuntos de política antiterrorista del Ministro de Interior entre 2004 y 2006. Ha recibido también distintos premios y distinciones académicas como el Premio Extraordinario del Doctorado, el Premio Doctoral del Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, el Premio Justicia y Paz,
y el Premio a la Excelencia Investigadora en Ciencias Sociales y Jurídicas que otorga la Universidad Rey Juan Carlos. Condecorado en 2009 también con la Cruz al Mérito Militar y en el año 2012 con la Cruz al Mérito Policial. En 2016 es nombrado además riojano ilustre. Aquí compartimos además un cariño muy especial y un vínculo familiar con La Rioja, la máxima distinción que el Gobierno de La Rioja concede a personas. Bueno, tiene publicaciones muy destacadas, la última de ellas, Al Qaeda, la venganza, que he leído recientemente y gracias, Fernando, porque es absolutamente clarificador y, bueno, me parece un ensayo riguroso y fantástico, entre otros muchos que tiene sobre ETA y también sobre yihadismo y sobre Al Qaeda. Bueno, quiero empezar esta tarde precisamente haciendo mención a tu ensayo, a tu último ensayo, y en él afirmas, Fernando, que los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid fueron un devastado acto de terrorismo que pudo haber sido evitado. Me ha llamado mucho la atención esta afirmación, ¿no? Ese pudo haber sido evitado. Es algo que yo no me he querido plantear como familiar de una víctima del terrorismo. Sin embargo, sí quiero compartir con vosotros el hecho de que Gregorio Ordóñez fuera un ciudadano amenazado antes de ser asesinado. Gregorio Ordóñez recibió amenazas telefónicas, el diario Egin publicó varias cartas que también le amenazaba, él se sabía seguido, él se sabía vigilado. De hecho, incluso en el casillero que tenía el ayuntamiento alguien dejaba una bala algunos lunes. Es uno de los objetos que exhibimos en la exposición sobre Gregorio Ordóñez. Estaba en el ambiente, además, pues que cabía esa posibilidad, que existía esa posibilidad, ¿no? Así lo sentíamos familiares, amigos y compañeros de Gregorio Ordóñez. Precisamente, incluso se le comunicó ese miedo, ese temor al entonces consejero de Interior, a Juan Mari Atutxa, en el Gobierno vasco, y ya se había hablado de ello en instancias gubernamentales socialistas. Es algo que me cuenta, yo no lo sabía, un antiguo gobernador civil que me dice que en su día le dijeron a Gregorio que el mejor escudo de Gregorio era su popularidad. Yo entiendo que durante esos primeros años del terrorismo en España, de ETA en concreto y de otros terrorismos con los que convivió, se cometieron muchos aciertos y se cometieron muchos errores. Me gustaría que me hicieras un breve resumen sobre cuáles fueron esos aciertos, cuáles fueron esos errores que se cometieron en España en relación con ETA y si esos aciertos y de esos errores hemos aprendido y podemos aplicarlos a otros terrorismos como es hoy el terrorismo global del yihadismo, de Al Qaeda o del Estado Islámico. Os dejo hablar sobre el tema. Pues muchas gracias, Ana. Antes de todo, debo decirte que me siento tan honrado como emocionado de poder participar en una actividad que está enmarcada en la memoria, en el homenaje a Gregorio Ordóñez. Bueno, creo que por decirlo en pocas palabras, hubo mucho tiempo durante el cual la respuesta al terrorismo de ETA en España no fue una respuesta adecuada. En primer lugar, porque durante los años de la dictadura, pues la respuesta que se dio al incipiente terrorismo de ETA fue una respuesta desproporcionada que generó una gran animadversión y sentimientos de agravio en sectores muy amplios de la sociedad vasca que nada tenían que ver con el terrorismo de ETA, con esa emergente radicalización del nacionalismo vasco que estaba ocurriendo, sobre todo desde finales de los 50, inicios de los 60. Y además, en los años de la transición, claro está, España había heredado unas fuerzas de seguridad que
habían sido educadas en un concepto del orden público que poco tenía que ver con el sentido que damos a la seguridad ciudadana, a la lucha contra el terrorismo en el marco de una democracia liberal. Y siguió existiendo una respuesta que no fue lo selectiva que debía ser en el contexto de la nueva democracia española. Hubo numerosos episodios de deslealtad por parte de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estaban interesados en hacer que fracasara ese proceso de liberalización y de democratización en España. Hubo un buen número de situaciones en las que se produjeron pues, episodios de insubordinación, y todo esto afectó también a la lucha contra el terrorismo, que no fue una lucha lo selectiva que debió haber sido para evitar la reproducción de este fenómeno, sino que fue una lucha en la que un buen número de funcionarios, que aunque fueran minoría ocupaban puestos muy importantes entonces, pues la desarrollaron de tal modo que beneficiaba más a sus propios intereses privados y que desde luego al bien común. Tardó mucho la respuesta policial en España en acomodarse a lo que debe ser el combate al terrorismo en una sociedad democrática. Hubo no solo que esperar un cambio generacional en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también pues, una forma distinta de formar e informar a los funcionarios dedicados a la lucha contra el terrorismo de las singularidades de la sociedad vasca y de no cometer errores importantes como se habían cometido con antelación, entre otros el de equiparar a ETA con el nacionalismo y al nacionalismo con los vascos o con lo vasco en general. Se tardó mucho tiempo, pero digamos que las cosas pudieron haberse encaminado desde luego mucho mejor y mucho antes si todo este proceso de adaptación no se hubiera visto afectado por dos circunstancias importantes. Una de ellas, pues la limitada cooperación internacional y muy en particular el modo en que las autoridades francesas se condujeron en relación con las españolas por lo que se refería al terrorismo de ETA, a la presencia de miembros destacados de la organización terrorista ETA en suelo francés. Y por otra parte, porque los etarras se vieron a menudo beneficiados por lo que podemos considerar un entorno permisivo dentro de la propia sociedad vasca, que venía no solo derivado de una cierta sintonía que en sectores del nacionalismo existían con los etarras, a quienes veían antes como nacionalistas que como terroristas, sino que acabó siendo también un marco permisivo derivado del silencio impuesto a una gran mayoría de la sociedad vasca, incapaz de expresarse públicamente en favor de unos valores y en contra de los suyos, los terroristas, y sobre todo de la práctica del terrorismo que afectó a tantas víctimas mortales como el caso de Gregorio Ordóñez. Y todo esto uno podría decir, bueno, la experiencia, la adaptación, las capacidades acumuladas por las fuerzas de seguridad del Estado en España son fácilmente transferibles a la lucha contra el terrorismo yihadista. Pues fijaos qué tremenda, qué terrible paradoja es que los dos países que durante mucho tiempo se vieron más victimizados por la violencia del terrorismo yihadista, el Reino Unido y España,
más recientemente no han sido especialmente otros como Francia, pero inicialmente en los años, recordemos el 11 de marzo, los atentados de Londres, los primeros grandes atentados yihadistas que ocurrieron en España, precisamente tuvieron lugar en los dos países cuyo sistema antiterrorista estaba más desarrollado y era más eficaz, pero en un caso era muy desarrollado y había logrado una gran eficacia en la lucha contra ETA, y en el otro se había desarrollado mucho y había alcanzado una gran eficacia también en la lucha contra el terrorismo del IRA. Y claro, estábamos afrontando un terrorismo que tenía una morfología diferente, unas conexiones distintas, aplicaba un modus operandi distinto, se expresaba en un idioma diferente o en idiomas muy diferentes, y por lo tanto solamente a partir de esos grandes atentados de Madrid y Londres fue cuando en España, al igual que en el Reino Unido, empezó de verdad a producirse un proceso de adaptación para hacer frente a un fenómeno que sí, en su esencia es terrorista, está dedicado a provocar terror para condicionar las actitudes y las conductas de las personas, de los pueblos, de los gobernantes, pero difiere en muchas otras facetas. Gracias, Fernando. Ana, no sé si me permitís, ¿puedo añadir alguna cosita más, Ana? Sí, claro. Gemma. Sí, solamente, bueno, Perdonad, yo creo que tengo que intervenir porque hay mucho ruido entre nosotros de fondo, no sé si lo podemos solucionar, no sé, tenemos las ventanas cerradas, perdonad, pero sí. no os escucháis. Sí, creo que Dani nos decía si teníamos abiertas otras ventanas, YouTube o algo. Yo no tengo abierto nada. Yo no tengo nada abierto tampoco. Y no sé si... También decía Dani que podía entrar algo de viento por la ventana de Fernando. Nos comentan los técnicos y nos preguntan los técnicos si tenemos alguna ventana abierta. No tengo ninguna ventana abierta. Pues nada. Pues nada, pues a ver, vamos a seguir, porque es que hay mucho ruido de fondo, es verdad. Bueno, seguimos. Bueno, Gemma, perdonad, pero bueno, son cosas del directo y de tener que hacer esto así. Vamos a ver si... Gemma. Simplemente apuntar, primero, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación, es una gozada. Muchísimas gracias a las personas que también lo están compartiendo y que supongo que luego habrá tiempo para las preguntas. Gracias a las dos fundaciones, gracias a Fernando, gracias a Ana, que yo recordaré y atesoraré siempre esa visita guiada y qué bien representas esos ideales de verdad, de bondad y de belleza, en mi opinión, en este tema, porque también lo hay. Y a pesar de tanto sufrimiento, simplemente me querría decir, alrededor del tema de la educación y lo que ha comentado Fernando, añadir dos cosas, ¿no?, que producen mucha modestia por parte de la universidad. Y es, en primer lugar, cómo desde la universidad han surgido ideas que han provocado el terrorismo. Es decir, que la educación es un elemento fundamental, pero hay algo más ahí. Entonces, incluso personas de la universidad que han sido los ideólogos de movimientos terroristas. Y en ese sentido yo creo que también podemos añadir esa idea de que puede haber terrorismos buenos o malos, depende si son terrorismos de derechas, izquierdas, en determinados contextos, si se pretenden ser antifranquistas, etcétera, aunque ETA haya matado muchísimo más en democracia, 95% más en democracia. Pero creo que es importante también esa idea, esa aureola que se ha justificado, ¿no? Francia no ayudó, pero si también vemos en el mundo intelectual de los primeros años, incluso las primeras décadas, hubo esa idea, esa idealización que depende de dónde venga el terrorismo, pues eres revolucionario, Pues creo que ahí tenemos que hacer autocrítica también desde la propia universidad, ¿no? Y luego también cómo la universidad no fue capaz de ver a las víctimas. Algunas universidades más tarde que otras, pero eso también, las víctimas ahí estaban. Y sin embargo, los esquemas de reparación, el pensar sobre las víctimas desde un punto de vista también académico, tardó mucho. Siempre se ha pensado más desde entonces. Eso a mí simplemente apuntar que creo que también ha contribuido, ¿no? Y que podemos aprender. Creo que ahora
en este sentido hemos avanzado. Quizá no lo suficiente, pero sí para estar alerta. Muchas gracias, Gemma. Quería traer al caso también una cita de Amos Oz en su conferencia contra la intolerancia. Él se refiere al fanatismo, radicalismo, como al gen del mal, ¿no? Como un componente siempre presente, dice, en la naturaleza humana. Me gustaría preguntaros ¿qué facilita el desarrollo del radicalismo? ¿Cuál es su caldo de cultivo? ¿En qué medida la identidad, la etnia, la religión, esas identidades asesinas a las que aludía Amin Maalouf también en uno de sus ensayos, en qué medida la identidad contribuye a esa radicalización en un individuo, en una comunidad, incluso en unas instituciones? Y me pregunto, en el caso de España, si es el nacionalismo vasco el soporte ideológico del terrorismo de ETA. Bueno, quizás si vamos por turnos, Gemma, entonces intervengo yo primero. Bueno, los terroristas de ETA eran y se proclamaban a sí mismos nacionalistas, es decir, que compartían un legado que se remontaba a finales del siglo XIX y que había evolucionado con distintas ramificaciones, pero es un legado a partir del cual radicalizan las posiciones hasta llegar al punto de justificar la violencia y el terrorismo como forma de obtener determinados objetivos políticos. Ahora bien, yo diría que en la trayectoria reciente del nacionalismo vasco, la que nos ha tocado vivir más de cerca, ha habido dos orientaciones que han tenido aproximaciones diferentes al terrorismo de ETA. Ha habido, y existe todavía, pero hubo momentos en la historia contemporánea del País Vasco, en la historia posterior al franquismo, en los que fue muy dominante una versión del nacionalismo vasco que a mí me gusta referir como un nacionalismo étnico y excluyente, es decir, como un nacionalismo que se sustentaba sobre todo en elementos primordiales y que daba prioridad a una serie de supuestos derechos colectivos sobre los derechos individuales, incluido el derecho a la vida, y su propensión a llegar a acuerdos con otros nacionalistas, aunque no fueran demócratas, aunque estuvieran apoyando a la violencia, en lugar de hacerlo con demócratas vascos, aunque no fueran nacionalistas, pues es de sobra conocida. Y su ambivalencia y su discurso respecto al terrorismo, pues ha sido de los que han facilitado ese entorno permisivo que ha existido durante décadas en el País Vasco. Junto a este nacionalismo étnico y excluyente, que además solo concibe una verdadera forma de ser vasco, que es la de ser vasco nacionalista, pues ha existido un nacionalismo de una orientación más cívica, es decir, un nacionalismo que, como otros nacionalismos en el mundo, pues ha dado prioridad a los derechos y las libertades fundamentales y se ha opuesto a la violencia como forma de hacer avanzar objetivos políticos. Es cierto que ese nacionalismo cívico está mucho más cerca de una suerte de patriotismo constitucional que de cualquier otra cosa, y que los nacionalismos han sido más proclives a desarrollar versiones étnicas y excluyentes que cívicas e incluyentes. Pero esas dos posiciones han existido. En conjunto ha primado mucho más una que otra, y eso ha acabado dando lugar, en el caso del País Vasco, a una sociedad no solo en la que existía una radicalización conducente al terrorismo que afectaba a centenares de jóvenes
que a lo largo de las últimas décadas ha afectado a miles de jóvenes en el País Vasco, sino que ha sido una sociedad en buena medida radicalizada porque los niveles de justificación, de aprobación, de legitimación de la violencia que ejercía ETA, pues eran niveles mucho más que significativos aplicados al conjunto de los vascos adultos. Y baste con recordar el porcentaje de votos que conseguía el partido cómplice y encubridor, o la asociación electoral cómplice y encubridora de ETA en sucesivas elecciones al Parlamento Vasco o al Parlamento Español. Así que, bueno, es innegable que se puede ser nacionalista sin ser terrorista, pero en el País Vasco ha quedado bien claro que muy difícilmente será terrorista sin haber sido antes nacionalista y, sobre todo, sin haber sido adoctrinado en una forma excluyente de entender el nacionalismo, en este caso el nacionalismo vasco. Yo, si me permitís, creo que también se puede diferenciar entre nacionalismo democrático y nacionalismo extremista violento, sin duda. Creo que aquí a mí me gusta mucho citar en cuanto a los procesos de radicalización. Hoy mismo también en el periódico El País también aparecen las investigaciones de un psicólogo social, Ángel Gómez, en fin, sobre cómo se fusiona la identidad individual con la colectiva, etcétera. A mí me gusta mucho la teoría de la desvinculación moral selectiva de Bandura, otro psicólogo social muy importante, porque pone un poco también en relación lo individual con lo colectivo. Entonces, claro, sí, ha habido una desvinculación moral selectiva, es decir, podían ser personas, las personas que han cometido asesinatos en ETA, podían ser personas que eran estupendos padres o hermanos, ¿no? Y, sin embargo, poder matar a una persona, ¿no? Entonces, claro, la desvinculación moral selectiva es sobre otro grupo que se considera externo a tu propia identidad. Y esa selección no la ha realizado el individuo, sino que esa selección se realiza por una cultura imperante y porque se ha señalado previamente por esa cultura imperante o por una ideología imperante, por lo que sea, ¿no? Entonces, creo que eso es importante en ese sentido y me gustaría unirlo con la actualidad. Puede parecer un poco quizá extremo lo que voy a decir, pero creo que estamos obsesionados con la identidad. Y en esto probablemente tampoco estoy siendo políticamente correcta, por ejemplo, con el feminismo o con otro tipo de movimientos que a mi modo de ver son emancipatorios. Pero si nos obsesionamos con la idea de la identidad, por ejemplo, ahora mismo todo este debate que está habiendo con la traductora, bueno, con la poetisa que durante la toma de posesión de Biden leyó y cómo si tiene que traducirle una persona que también sea afroamericana, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es muy importante, precisamente en la educación, preguntarnos sobre qué es esto de la identidad, ¿no? Y se están escribiendo obras y libros muy, muy, muy interesantes porque la identidad siempre es un juego de espejos, ¿no? Y cuando nos hacen creer que es algo monolítico, definitivo, por oposición a, y que en su caso debe conllevar sacrificios y la muerte de otra persona, ¿no? Provocar la eliminación de un ciudadano, no hablar en términos de igualdad, sino en términos de una diferencia. Creo que es interesante. O sea, el debate que está habiendo en la actualidad sobre la identidad sin llegar al extremo del terrorismo me parece muy interesante porque se está dando en muchos ámbitos. Es un debate que interesa mucho a los jóvenes y entonces es muy fácil a partir de ahí empezar otro debate más complicado sobre el terrorismo que hemos vivido o que se puede estar viviendo en el tema del terrorismo internacional todavía. Muchas gracias, Gemma. A propósito de, lo mencionabas tú hace poco, has participado en un estudio, habéis publicado, titulado Mitos sobre delincuentes y víctimas, argumentos contra la falsedad y la manipulación. Uno de esos mitos, precisamente, que recoge vuestro trabajo es la idea de que los grandes delincuentes son monstruos. Yo quería preguntaros, bueno, Fernando Reinares también ha trabajado en Patriotas de la Muerte, ha entrevistado a numerosos terroristas y ha publicado sus testimonios, que son pues,
pues, tremendos, todos ellos. Yo quería preguntaros también a propósito, si, bueno, ¿qué factores psicológicos, después de lo que habéis estudiado, investigado y seguís haciendo, qué factores psicológicos o qué condicionantes también familiares, sociológicos, económicos, explican en un individuo su radicalización y su posterior participación en organizaciones terroristas, que ya es el extremo, que puede ser ETA o puede ser Al-Qaeda? ¿Cómo lo veis? Bueno, sobre esto todavía no hay un gran consenso académico. Hay avances, pero si hubiera que referirnos a los 4 grandes factores que están ahí presentes siempre que encontramos evidencia de radicalización de individuos, es decir, de trayectorias individuales que acaban no solo justificando la violencia como forma de obtener logros de naturaleza en última instancia política, sino además colaborando o implicándose de alguna manera en actividades relacionadas con el terrorismo, pues encontramos por un lado un factor que podríamos en términos generales denominar agravios, ¿no? Agravios reales o agravios percibidos. Y ese factor pues, es muy contingente respecto al contexto del cual estemos hablando, ¿no? Puede tratarse de agravios que tengan que ver con discriminación socioeconómica, cosa que no ha sido el caso, desde luego, en el País Vasco. Puede que agravios que tengan que ver con vivencias de represión policial, puede que tengan que ver con otro tipo de agravios que quizá podrían ser imputables al propio individuo, pero que en el marco de determinadas ideologías pues acaban siendo imputados a la sociedad en su conjunto o a una parte de la sociedad. Hay un segundo gran factor que nos ayuda mucho a entender por qué los individuos acaban implicados en actividades terroristas, porque claro, no todos los individuos que se radicalizan acaban implicados en actividades terroristas, ¿no? Son muchos más los que se radicalizan que los que finalmente acaban implicados. Y a eso nos ayuda, para eso nos ayuda mucho a entender el segundo factor, que son las redes, ¿no? Cuando un individuo acaba dando el paso en 3/4 partes de los ejemplos, tanto de terrorismo yihadista como de terrorismo etnonacionalista que hemos conocido en Europa, es porque en primer lugar han estado expuestos a agentes de radicalización, ¿no? A través de los cuales han recibido una determinada ideología o elementos esenciales de una ideología. Pero en segundo lugar y sobre todo es porque tenían vínculos previos basados en lazos de parentesco, de amistad, de vecindad cercana con otros individuos que ya estaban implicados y con los que acabaron sintiendo solidaridad o empatía de algún tipo. El tercer factor, claro está, es el de la ideología, ¿no? Y con esto no quiero decir que los terroristas hayan tenido y tengan en su mente grandes elaboraciones doctrinales, ¿no? Pero sí que han acabado interpretando el mundo, la vida en el contexto de un marco de referencia extraído de esa ideología. Y por último, y vuelvo a algo que comenté anteriormente, ¿no? Para que todo esto tenga lugar, es necesario que el contexto sea propicio, que el contexto sea permisivo, que el contexto sea facilitador, ¿no? Y hay sociedades, como ha ocurrido en el País Vasco durante muchos años, en las que este contexto propicio y facilitador ha sido propiciado por o desde las propias instituciones a nivel local, a nivel autonómico. Ha sido propiciado por entidades de la influencia y de la
y la penetración en el tejido social de la Iglesia vasca en este caso. Es decir, que hemos estado en una sociedad, hemos tenido ante nosotros una sociedad cuyo terrorismo se ha analizado, digamos, muy tardíamente. Yo, cuando empecé a hacer mi tesis doctoral, y Gemma me lo ha recordado ahora mismo, cuando empecé a hacer mi tesis doctoral a finales de los 80, todavía no se estudiaban académicamente estas cosas, ¿no? Era como si fuera... Bueno, en el País Vasco es posible que el miedo fuera decisivo para explicar por qué no había desde la academia un compromiso mayor en el conocimiento de este fenómeno, y en un conocimiento además que no fuera un conocimiento neutral, ¿no? Porque en la investigación del terrorismo la objetividad académica tiene sus límites, ¿no? Yo siempre he dicho, si hubiera conocido a alguno de los terroristas que entrevisté, si hubiera sabido que alguno de ellos era todavía activo, lo hubiera puesto en conocimiento de la policía. Por ejemplo, claro. Así que, entonces, y en el caso, en el resto de España, existía esta confianza un poco, digamos, ingenua en que la propia democracia como tal iba a acabar con todos estos agravios, se iba a acabar con todos estos entornos permisivos. Y no, al final lo que ocurre es que los terroristas se beneficiaban de mayores cotas de apertura y de libertad. Y ocurría también que muchos políticos instrumentalizaban esa situación en beneficio propio, ¿no? Siempre me viene a la mente aquella entrevista que yo relato en la que explicaban cómo se estaba discutiendo el Estatuto de Autonomía en el País Vasco y los dirigentes de ETA político-militar pues decidieron durante la discusión del Estatuto cancelar temporalmente sus actividades de violencia y de terrorismo. Y recibieron la visita, por supuesto, en el País Vasco francés, revisaron la visita de emisarios de un altísimo miembro del Partido Nacionalista Vasco para reprocharles que era eso de dejar la violencia y el terrorismo en ese momento, cuando precisamente es entonces cuando necesitaban de ese tipo de acciones para poder arrancar mayores concesiones en la mesa de negociaciones, ¿no? Y esto lo hemos seguido viendo posteriormente con otro tipo de escenarios, ¿no? Pero bueno, creo que ya he hablado demasiado y que Gemma... No, está bien. Unas cuantas cosas que añadir. No solamente al hilo, Fernando, porque es un placer escucharte. Simplemente quizá decir, con otras palabras, nosotros, los filósofos hablan de resentimiento, ¿no? De cómo, como ha dicho Fernando, justificado, no justificado e imaginado, ¿no? Pero esa idea de creerte, ¿no? Que tienes un derecho al resentimiento y que eso te da... Nosotros lo llamamos victimismo, ¿no? Que es completamente distinto de la victimización, que es un fenómeno objetivo y observable, ¿no? El victimismo es pretender ser víctima o porque hayas sido víctima de algo realmente, que eso te da derecho a utilizar la violencia, por ejemplo. Y ese victimismo, ese uso del victimismo lo seguimos viendo hoy en día. Yo creo que todavía lo seguimos viendo, como si esto fuese una competición de quién es más víctima, ¿no? Que además en términos objetivos lo podemos debatir, ¿no? Y luego, por hilar con el presente y con los jóvenes, claro, ¿cuándo se radicalizan las personas? Salvo excepciones, que también las hay, es en la juventud. Y es en esa juventud preciosa, divino tesoro, donde los jóvenes andan buscando identidad, ya andan buscando aceptación, ya andan buscando sentirse pertenecer, ¿no? Y creo que aquí tenemos que repensar qué está pasando con las redes sociales. Eso también, pues dentro del terrorismo yihadista se está viendo cómo en las redes sociales no está habiendo espacios para contextualizar, para el pensamiento, porque todo es corto, porque nadie lee, y porque son polarizadoras. Es que hay ya muchos estudios sobre esta cuestión, porque sacan lo peor, porque se retuitea
lo más burro que se puede decir, porque crea cajas de resonancia, es decir, al final también por los algoritmos de las propias compañías de las redes sociales solo recibimos lo que nos retroalimenta y no nos pone en conversación crítica con los demás, que es uno de los elementos fundamentales para la prevención del extremismo violento, de la radicalización. Cuando me refería a las redes sociales, me refería a las otras redes sociales, ¿no? Esas redes afectivas de interacción cara a cara en los ámbitos locales. Pero estoy plenamente de acuerdo con Gemma. Por cierto, Gemma, claro, en la experiencia de ETA esto no lo hemos vivido, el tema de las redes sociales y de Internet, la radicalización. Y hoy en día tampoco tenemos todavía estudios suficientemente fundados acerca de cuál es el impacto real de las redes. Y me gustaría traer a colación en ese sentido que en los estudios más recientes que hemos hecho Carola García Calvo, Álvaro Vicente y yo, bueno, lo que seguimos observando es que al final quienes dan el paso de la radicalización a la implicación terrorista propiamente dicha, lo hacen mucho más como resultado de una interacción cara a cara con sus computadores que de una interacción a través de Internet, aunque se hayan popularizado mucho los casos a través de Internet. Es curioso. Nosotros hicimos un estudio, además con la Fundación Eluyar, porque bueno, fue un ordenador muy potente de algoritmos para seleccionar con noticias de prensa y también con Twitter, lo que permitía. En Francia y en el Reino Unido y en España. Y sí, cómo se construyen, nos interesaba saber cómo se construyen los jóvenes la idea de lo que es ser víctima de terrorismo. De cualquier terrorismo, evidentemente, aquí el terrorismo de ETA, fundamentalmente. Y claro, los jóvenes, cuando hablo de jóvenes, estábamos hablando de 20 años arriba abajo, que se lo construyen a través de las redes sociales. La idea que tienen de las víctimas del terrorismo de ETA, que es una idea, en mi opinión, y lo que veo también en mis clases, una idea que no se corresponde con la realidad. No se corresponde con la realidad. Es una idea que la tienen por las redes sociales. Y en las redes sociales, lo que nosotros vimos en ese estudio es que es bronca, es que es polarización, es que son insultos. Y hay que estar, ¿no? Ahí también yo creo que las asociaciones de víctimas también están haciendo un trabajo, el memorial también, están haciendo un trabajo importante porque al final realmente esto es lo que queda. O sea, la imagen que tienen de las víctimas de terrorismo, ahora quizás estoy hablando de manera retrospectiva de las víctimas ya, o sea, no tanto de la radicalización a través de las redes, que sobre eso también pues, hay varios estudios, sino la imagen que tienen y entonces la imagen que tienen de las víctimas es absolutamente injusta, bueno, es errónea y a mi modo de ver es injusta, pero eso es tan bonito cuando facilitamos la posibilidad, creo que esto es una pregunta que nos va a hacer Ana también, entonces no voy a entrar ahora en ello, pero creo que por eso es importante facilitar esas conversaciones, que puede ser cara a cara o a través de vídeos, a través también de la literatura. La literatura también, como dice Amos Oz, es fantástica, porque la literatura permite ponerte en el lugar del otro, la literatura permite dejar algo a la incertidumbre, es decir, la persona fanática no tiene incertidumbres, no necesita pensarlo, tiene todo claro. Y la literatura te permite pensar también. Es a propósito de todo lo que estáis comentando, lógicamente, es mi pregunta sobre en la enseñanza en concreto. Parece ser que la nueva ley de educación va a prescindir de la ética como asignatura en secundaria y por lo poco que he leído, ¿no?, entre profesores, filósofos, la verdad es que les parece muy negativo. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Os parece importante una asignatura específica como es la ética, ¿no?, en secundaria? ¿Os parece negativo que la ley no la contemple, no? A mí personalmente, desde luego, me parece que es lamentable que no existan materias a través de las cuales
se puedan promover en los estudiantes, en los alumnos, valores que tienen que ver con los propios de una sociedad abierta y de una sociedad pluralista y de una sociedad diversa, que es en lo que cada vez más estamos, ¿no? Porque cuando los adolescentes y jóvenes tempranos que están todavía en el sistema educativo de uno u otro tipo, pues tratan de intercambiar acerca de ese tipo de valores, pues claro, sí, efectivamente recurren a otros lugares, ¿no? Incluidas las plataformas y las redes sociales a las que aludía Gemma, donde van a con mucha más facilidad van a encontrarse valores de intolerancia, de exclusión y hasta de odio, que otro tipo de valores más constructivos, ¿no? Que probablemente requieren plataformas muy diferentes para ser estructurados debidamente, ¿no? Y en otro tipo de ambientes conversacionales que no son los de los medios sociales. Yo sí lo echo mucho de menos, ¿no? Y creo además que mi experiencia con los alumnos universitarios me lleva a creer que la relevancia de ese tipo de valores comunes se ha ido perdiendo y que en este momento hay una mayor confusión de lo que antes he conocido acerca de cuáles son los valores reales de una sociedad como la nuestra. ¿Y qué diferencia una sociedad como la nuestra? Pues de sociedades autoritarias, de sociedades totalitarias, bueno, y la confusión acerca de conceptos fundamentales en lo que debía ser una escala de valores, ¿no? Yo estoy de acuerdo, Ana, estoy de acuerdo con Fernando y además me acuerdo, bueno, de otro Fernando Savater, que tuvimos también la suerte de que estuvo en la inauguración de la exposición y fue un placer escucharle y lo que dice él, yo lo leía el otro día también en el periódico alrededor de este tema y con mi experiencia propia de mi hija pequeña que tiene 17 años y que es muy de ciencias, de matemáticas, pero le encanta discutir temas porque están en la edad de debatir esos temas. Me gustó mucho lo que remarcó Fernando Savater, ¿no? Es que esos jóvenes, incluso los que aparentemente no les gusta la filosofía o son muy de temas concretos, de matemáticas, es el momento donde se están preguntando, en esa búsqueda de identidad, se están preguntando quién soy, dónde me siento pertenecer, puedo opinar diferente de los demás, cómo busco mi lugar, cómo me hago mi lugar. Y entonces es el momento donde hay que tener esa asignatura de ética. Yo creo que habría que incluirla luego también, por supuesto, en la universidad, que yo la echo mucho de menos también en ética profesional, ya en cuestiones concretas, pero desde luego en los colegios es fundamental una asignatura de ética. Y además es que los jóvenes se interesan por ello. Yo creo que lo echan de menos. Quieren hablar de estas cosas. No hay tantos espacios para hablar con respeto sobre eso. Sí, por eso resulta tan triste ver en estos momentos, bueno, todavía desde luego en el País Vasco, en Cataluña hoy en día, y en el otro extremo del espectro político, también en no pocos lugares de España, que haya jóvenes que en este momento tan importante, tan crítico de su desarrollo personal, estén siendo invitados a aceptar la idea de lo que verdaderamente da rumbo, orientación y sentido a sus vidas es una identidad nacional fuerte. Y que además es como si abocara, bueno, quizá les resuelve ciertas incomodidades de todas estas incertidumbres propias de la adolescencia, pero bueno, lo que estamos
viendo lo que se ve mucho en esos medios sociales, en esas redes, es que hay gente que ya hace mucho tiempo que dejó de ser adolescente, pero gracias a esta identidad nacional excluyente inoculada en su día, pues están en un camino de adolescencia perpetua, ¿no? Porque su obsesión vital es la de afirmar su identidad colectiva, que parece ser la única forma de reconocerse a sí mismo y hacerse reconocer por los demás. Precisamente Covite ha publicado recientemente un informe en el que habla de 193 actos de apoyo a ETA en el año pasado, en el año 2020, un 57% más que en 2019, y Consuelo Ordóñez comentó en esa rueda de prensa cuando presenta este informe que centenares de jóvenes están creciendo con la idea de que los etarras son héroes. Me voy a otro polo, me voy a otro lugar, me voy a Molenbeek, a una población belga, un municipio belga, de donde salieron buena parte de los terroristas que atentaron en París en noviembre de 2015. Un educador social es entrevistado por un diario español nacional, por el diario El País, y afirma que solo a través de la enseñanza se le puede dar la vuelta a las cosas. O sea, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de radicalización, estamos hablando de necesidades en la enseñanza, pero no llegan. El educador social dice: necesitamos escuelas, necesitamos servicios sociales. En España las tenemos nuestros sistemas educativos. Sin embargo, ¿por qué se suprime la ética? Yo recuerdo, yo fui profesora durante 10 años en un centro de enseñanza concertada, durante 10 años en Pasaje Sancho, y recuerdo que en aquellos años, os hablo entre el 87 y el 96, yo buscaba información, buscaba ayuda, buscaba materiales para llevar al aula. Yo enseñaba francés, para llevar al aula precisamente pues, en esa idea de prevenir la radicalización, ¿no? De contar, de establecer debates, y solo me encontraba páginas y páginas hablando del conflicto vasco. O sea, si ahora además se suprime la ética, si desde organismos que investigan, como vosotros, se nos habla de más de casi 200 actos de apoyo y de centenares de... ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para seguir trabajando en esa prevención, ¿no? Más cosas, muchísimas cosas. Una vez... Por ejemplo, ¿creéis que las víctimas del terrorismo debemos tener un papel? Yo también he participado en esos programas que se han desarrollado para que vayamos a contar nuestra experiencia en las aulas, ¿no? Os hablo también de secundarias y de bachilleres y de bachillerato también, ¿no? ¿Os parece importante? ¿Tenemos que tener ese papel? ¿Os parece interesante de cara a los jóvenes? ¿Y os parecería también igualmente interesante que lo hicieran los victimarios? ¿Cuál es vuestra idea al respecto, vuestra opinión al respecto? Pues casi tirando del hilo que abrió Gemma hace un ratito, yo diría que ese papel de la presencia de las víctimas del terrorismo en las aulas, en los espacios donde se congregan adolescentes, jóvenes, es hoy más necesario que lo ha sido nunca. Porque, tal y como ha dicho Gemma, porque hay que contrarrestar esa imagen virtual de las víctimas del terrorismo. No solo virtual y distorsionada de las víctimas del terrorismo. Y hay que hacer que los estudiantes, los adolescentes, miren a la cara a las víctimas, en la realidad de lo que fueron sus experiencias vitales, ¿no? En la realidad de lo que supuso eso y de cuál fue el significado, no ya moral solamente, sino el significado político de todo eso, ¿no? ¿Se aceptaría eso? ¿Aceptarían ellos vivir en una sociedad así, en la que pasan esas cosas? Es como si no solo la experiencia de las víctimas, el pasado reciente es virtual, ¿no? No recuerdan
quienes han nacido a partir de, no sé qué decir, del año 95, recuerdan muy poco de lo que ha sido fundamental para que hoy España sea una sociedad democrática, para que haya autogobiernos, para que seamos parte de la Unión Europea, bueno, para que la propia Unión Europea exista como tal, ¿no? Y desde luego los homenajes en cuestión, bueno, desde luego es un intento por mantener esa subcultura de la violencia y darle un halo de victoriosa heroicidad a todo aquello, ¿no? Una vez hace mucho tiempo en una entrevista en un medio de comunicación, un periodista me preguntó, bueno, ¿y usted que jugaba de pequeño en frontones del País Vasco, por qué cree que no se radicalizó? Y bueno, yo en los frontones que jugaba, desde luego, en los frontones de La Rioja Alavesa, no se exhibían caras de terroristas como si fueran el modelo a seguir para los jóvenes o para los niños que estaban dándole a la pelota o a la pala, ¿no? Esas cosas no existían. De manera que todo espectáculo público permanente o efímero que suponga el ensalzamiento y la glorificación de la violencia por la vía de quienes la han llevado a cabo en la práctica, pues bueno, puede que no haga hoy efectivo que individuos jóvenes decidan dar el paso a actividades de violencia, porque en este momento, desde luego, en términos de coste-beneficio, no encontrarán apenas beneficios en ello, pero sí que dejan en la sociedad un pozo de aceptación de la violencia que no es algo discutible en función de principios, sino en función del contexto, de las variables situacionales en las que las personas se encuentran. Gemma. Sí, yo creo que tenemos ya muchos estudios de RAN, precisamente, de la Radical Awareness Network, que se ha mencionado, sobre el papel de las víctimas. Yo creo que es muy importante. Eso sí, evidentemente, sin instrumentalizar a las víctimas. Creo que muchas víctimas, nosotros cuando hicimos una encuesta bastante importante a finales del año 2013, muchas víctimas querían participar en las escuelas, y entonces creo que también esto se debe garantizar, ¿no? Que las víctimas que quieran ir, previamente una preparación, evidentemente, puedan ir, ¿no? Creo que es fundamental en todo caso. Hablo ya ahora, por ejemplo, con estudiantes de segundo de universidad, que son fundamentalmente, casi mayoritariamente los míos. Entonces creo que ahí ya el estudiante de universidad tiene que ser un estudiante donde es posible, donde tiene que contextualizar, tiene que leer de qué estamos hablando, porque es que muchos no tienen ni idea. Esto no se estudia en ningún sitio, esto no saben de números, no saben qué era una organización, cómo actuaba otra, cuándo actuó, cuándo dejó de actuar el GAL, hasta cuándo actuó todo esto, y ya tenemos materiales, yo creo que muy ricos y además accesibles libremente en Internet. Entonces creo que hay que favorecer que un estudiante de universidad pueda leer esto, pueda debatir esto, pueda reflexionar sobre esto. Pero también introduciendo esa cuestión ética, ¿no? Al final, al hilo de lo que dice muchas veces Reyes Mate, ¿no? Y citando a la obra de Stefan Zweig, ¿no? Pues que matar a un hombre o a una mujer es matar a un hombre, a una mujer no es defender una idea, ¿no? Y creo que esta pregunta al final yo la trabajo mucho con mis alumnos y les pregunto, ¿no? O sea, ¿cuándo está bien matar? No, está mal. Sí, pero ¿cuándo se justifica? Claro, yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Que hay muchas personas que se reconoce, y es como algo obvio, digo, reconocer que hay todos esos asesinatos, es como, es que si no lo reconoces es que ya
reconocemos, ¿no? Y reconocemos evidentemente que es un daño, ¿no? Pero la cuestión, bueno, estaba mal, pero bueno, estaba justificado, ¿no? O no fue una injusticia, como hemos oído recientemente. Y eso me parece muy problemático y me preocupa mucho. Y es ahí donde creo que se puede trabajar, ¿no? Incluso, bueno, yo tengo estudiantes que vienen también de comunidades musulmanas y creo que se puede trabajar ese tema, porque al final es un tema que interpela mucho, incluso les puedes poner en situaciones, ¿no? Bueno, ¿quieres luchar por la democracia en el franquismo, tal? ¿No? Y les pones en una situación, hay muchos textos que se pueden trabajar con ellos y creo que esta cuestión es muy importante. La pregunta que tiene que ser de cada generación y de cada individuo, ¿cuándo está justificado matar, ¿no? Y si no tenemos claro eso, ¿cómo construimos una democracia, aunque la tildemos de imperfecta, ¿no? ¿Dónde están los límites? Y qué importante el valor de la palabra. Y yo sí traería, ya sé que aquí también probablemente no van a coincidir muchas personas conmigo, pero yo sí llevaría a clase. De hecho, yo he invitado a clase. Finalmente, en el último momento, siempre me han dicho que no, pero yo sí he invitado a clase personas de la Viana Enclares, porque les escuché en un momento decir que ellos eran como otros jóvenes, que no eran jóvenes psicópatas, no, que eran jóvenes que lo que querían era luchar por su país, por la independencia, que además estaban en círculos religiosos, que de hecho algunos de ahí obtuvieron cierta, bueno, que se alentó. Y a mí me parece súper potente para un estudiante de universidad que puede hacer un diálogo con esa persona, ¿no? Siempre desde el respeto, ¿no? Me parece que eso es una gozada. No es suficiente, ya sé que muchas veces, bueno, pues Miquel Azurmendi me recuerda que cuando pasó que en la Universidad del País Vasco fue imposible conversar y fue imposible dialogar en un momento determinado. Pero creo que las cosas han cambiado, no tanto como nos gustaría, y van muy despacio. Creo que hay muy distorsionado. Yo cuando leo las imágenes o lo que me escriben los alumnos, veo que hay mucha distorsión, mucho desconocimiento, y entonces creo que la labor de la universidad, sobre todo en determinados grados, que como es en una facultad de Derecho, como es mi caso, que su leitmotiv es la convivencia, el poder vivir sin violencia, ¿no? Pero hay otros muchos grados que se ocupan de eso también, ¿no? Y en general nos concierne a todos como ciudadanos, da igual qué grado estemos estudiando. Entonces creo que favorecer esas conversaciones difíciles, muy incómodas, porque todos nos hacen preguntarnos qué hacían nuestras familias, qué hacemos nosotros, dónde nos situamos. Pero eso es lo que yo ahora vivo como una ventana de aire fresco. Cuando, por ejemplo, no es lo mismo que hablar evidentemente con un victimario, ni mucho menos, pero cuando Ana, no sé si recuerdas, cuando esta estudiante, que ella dijo, yo soy de Bildu y tal, y te preguntó, y esa posibilidad de intercambio, desde el respeto, que no se trataba de convencer en ese momento a nadie, pero sí la posibilidad de escuchar. Y a mí me consta que esa estudiante en concreto pues se quedó con esas palabras y reflexionó. Y entonces creo que eso es lo que podemos hacer, que es muy poquito, ¿eh? Creo que en tema de terrorismo yihadista, entonces hay otros escenarios y es muy poco, pero en el caso concreto nuestro, del País Vasco, creo que es muy importante. Lo de los victimarios, en teoría, debería ser provechoso para los estudiantes, ¿eh? Escuchar por qué creen que hicieron lo que hicieron y enfrentarlos a cuáles han sido las consecuencias de todo ello. Pero claro, no todos los victimarios en estos momentos y con el tipo de alumnado que ha salido de la educación pública en los últimos años, al menos de la educación pública, se adecuaría a los propósitos de prevenir la radicalización, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, claro, yo una cosa que observo mucho, hace poco además también me preguntaban en el contexto de esta conversación qué diferencia principal veía yo entre
por ejemplo, de los estudiantes de mi universidad y de los estudiantes de la Universidad de Georgetown de la misma edad. Y mi respuesta tiene muy pocas dudas. Nuestros estudiantes universitarios están muy poco acostumbrados a la reflexión crítica, a discutir críticamente, a poner en cuestión críticamente un texto, un documento, un discurso, una película, ¿no? Les va mucho el manual, les va mucho el libro de texto. Y claro, y si alguien viene a darles una lección en esos términos, pues posiblemente no tenemos en estos momentos de nuestra historia, ni en el País Vasco ni en el conjunto de España, tenemos, creo, y ojalá me equivoque mucho, una generación de adolescentes y jóvenes acostumbrados al razonamiento crítico, y por eso eludir o privarles de la aportación a esa gimnasia del razonamiento crítico que necesitan, privarles de ética o de discusión sobre valores, sobre moral, bueno, pues precisamente ahonda en esa falta de juicio crítico, de razonamiento crítico, que me parece que es una consecuencia muy funesta del modo en que hemos conducido sin política de Estado alguna la educación pública durante décadas. Yo solo apuntar, Fernando, que haría esto en universidad, no en colegios, el traer siempre con personas que evidentemente han reconocido, han intentado reparo, o sea, con una persona que esté encantado de haber hecho la tarea hecho. Y cuando has trabajado previamente en clase. Y creo que tiene mucho sentido. Por ejemplo, yo cuando trabajo con las técnicas, los 5 mecanismos de desvinculación moral de Bandura y analizamos, porque bueno, pues si no vienen, pues analizamos cosas que se han publicado y ves claramente los mecanismos de desvinculación moral, ¿no? Es un ejercicio muy interesante. Y al mismo tiempo les ponen esa idea, ¿no? De decir, yo no era un psicópata ni era... No, sino que el fin justificó los medios en un momento determinado. Y me preocupa mucho también eso, ¿no? O sea, yo con mis estudiantes Erasmus y mis estudiantes internacionales, a pesar de la pandemia, pues ahora mismo tengo italianos y canadienses, ves la diferencia abismal, pero es culpa nuestra. ¿Cómo es posible? Qué pena, verdad, porque van pasando los años y ves, los otros llegan, no se manejan bien con el idioma y están dispuestos a debatir y en cambio se quedan... Qué pena, ¿verdad? Yo creo que es una responsabilidad nuestra, más que sí. Con mis estudiantes de criminología me gusta mucho ahondar en las diferentes motivaciones racionales, utilitarias, emocionales, identitarias que han tenido los terroristas, con base empírica, con los numerosos estudios que tenemos ya muy disponibles al respecto, porque desmitifica extraordinariamente el terrorista como idealista, ¿no? Como idealista. Eso sí, también hay que estar atento a no caer en una vulgarización que dificultaría esta labor, que es la de dar por bueno lo que con tanta frecuencia se escucha en la calle, ¿no? Los terroristas o son locos o son criminales que han sofisticado su carrera. Pues, ocurre con independencia de los mal llamados lobos solitarios, que son los únicos terroristas acerca de los cuales sí que podemos decir que sus problemas de salud mental y sus problemas de personalidad están por encima de la media de la población. Pero curiosamente, el conjunto de los terroristas que han militado en organizaciones, que se han encuadrado en células, en redes, que han estado sujetos al proceso de selección, pues no tienen patologías, psicopatologías que estén por encima de la media de la población. Y criminales
Bueno, pues tampoco, la realidad no era esa, ¿no? ETA, por ejemplo, a ETA no le gustaba que criminales corrientes fuesen reclutados por parte de la organización, ¿no? Y entre los yihadistas, pues, bueno, hay un contingente importante de criminales que han encontrado así una vía de redención, ¿no? Pero exponer sus motivaciones, iba a decir sus verdaderas motivaciones, pero someterlas a la reflexión, al juicio, al razonamiento, a la valoración, en el ámbito académico contribuye mucho a desmitificar las ideas preexistentes sobre el terrorismo y los terroristas, incluso entre estudiantes, desde luego, contrarios a este tipo de violencia, ¿no? Por cierto, que me ha llamado mucho la atención, y Gemma, no sé a qué puede obedecer esto, pero, por ejemplo, donde tenemos grados en criminología, la Universidad de Pablo Lavide, Miguel Hernández, la Rey Juan Carlos, tenemos asignaturas específicas sobre terrorismo. Y he tratado de buscar hoy en la Universidad del País Vasco una asignatura sobre terrorismo y no he encontrado ninguna. Fíjate, es que... Bueno, esta es la normalidad que todavía hemos... Es que es increíble. Y sí, yo, por ejemplo, este posgrado, trabajar con víctimas, tiene más de 10 años. Lo codirijo con Virginia Mayordomo, tengo el placer de codirigirlo con ella. Y cuando empezó, hace ya mucho tiempo, también con Enrique Echeburúa, etc. Y hubo alumnos, o sea, estoy hablando de hace más de 10 años, hubo alumnos que decían que el módulo de victimización terrorista era político. Nosotros solo vamos a explicar la normativa y las consecuencias psicológicas de lo que supone ser víctima del terrorismo y la normativa que hay para repararlo, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pero yo me acuerdo que por aquel entonces también en una institución pública la bibliotecaria me dijo que no tenían el vocablo como keyword, como palabra clave de búsqueda de víctimas del terrorismo, porque eso era político también, ¿no? Entonces, bueno, venimos desgraciadamente de eso, ¿no? Y eso también cuando yo lo cuento a los estudiantes o cuando les cuento que había profesores amenazados, etcétera, y tenemos sus testimonios y pues claro, se quedan, creo que eso es muy importante, ¿no? Es eso, no hemos, como se escribía recientemente en un artículo en un periódico, no hemos pasado la época del testimonio. Y no es un testimonio para mirar hacia adelante, evidentemente. Claro. Pero el pasado condiciona el presente y el futuro, ¿no? Y creo que además hay todavía historias de no dormir que no han visto la luz pues, por diversos motivos, ¿no? Pero ya tenemos muchísimos testimonios que con esos, ¿no? Les dejamos a nuestros jóvenes muy descolocados porque dicen, esto pasó aquí, esto pasó en mi barrio, esto pasó en mi facultad, tampoco hace tanto tiempo. Y entonces, claro, y esto pasó en la sociedad vasca, que como bien ha comentado Fernando, es una sociedad culturalmente muy avanzada, con cotas de autonomía, económicamente, en ciertos sentidos, ¿no? Entonces, eso es lo que lo ha hecho más extraordinario, ¿no? Que haya sucedido en ese contexto durante tanto tiempo. Y eso, sin duda, te hace preguntarte, ¿por qué, no? O sea, ¿cómo fue posible, no? Esa pregunta es tan interpeladora, ¿no? Desde tantos puntos de vista. Para poder prevenir. Pero que era tanto... No hemos utilizado aún esa palabra, o creo que ha aparecido una vez. No sé si Gemma la ha mencionado una vez. Porque tenemos mucho que trabajar en la universidad, también, al igual que en otros ámbitos educativos, en materia de prevención, y tenemos que hacerlo con las herramientas propias de la universidad, además de las voces que las víctimas y los familiares de las víctimas pueden traer, ¿no? Pero buena parte de todo o sea, al final, al conjunto de los españoles, y no solo a los vascos, el terrorismo nos ha polarizado, nos ha dividido. Somos
En el contexto, lamentable. Somos la sociedad, el ejemplo de sociedad poco resiliente al terrorismo. En su momento lo fue ante el terrorismo de ETA. Pero después, con el otro terrorismo, nos ha ocurrido lo mismo. En lugar de unirnos, nos ha dividido. Terrible. Nos ha polarizado. Entonces, bueno, pues los académicos tenemos mucho que hacer para confrontar no solo las ideologías de la justificación de la violencia, sino también las falsas informaciones que, utilizando como excusa el terrorismo, nos polarizan y nos dividen. Sin duda. Bueno, ya se nos ha pasado un poquito la hora, pero me parece tan interesante escucharos que no he querido interrumpir. Me guardaba una pregunta final para terminar, aunque sea nada, nos damos 5 minutos, algo muy, muy breve. Yo quería saber qué medidas se están implementando desde instituciones y organismos nacionales e internacionales, ¿no?, para desarrollar un modelo preventivo global al que podamos acogernos. Yo me guardaba incluso la pregunta para Gemma especialmente sobre esa nueva justicia, ese concepto de justicia restaurativa, pero tenemos muy poquito tiempo, entonces me gustaría que dieseis una idea final, una recomendación también para quienes nos están escuchando. Sobre todo, bueno, yo quiero agradeceros desde aquí, desde luego, el trabajo ingente que hacéis desde la universidad. Como investigadores sois importantísimos y todo lo que todas las conclusiones, todas las aportaciones que estáis haciendo hoy en este foro son de gran interés y ojalá se tengan en cuenta, porque yo también creo que se está trabajando todo lo que ha tenido que ver con el terrorismo, especialmente en España. No se ha trabajado como se debía. Creo que la historia del terrorismo es la historia de la indignidad y creo que, por desgracia, la escuela, la enseñanza, la educación moral, la sociedad, pues no solo no ha trabajado en contra de esa radicalización, sino que efectivamente incluso la ha favorecido, la ha entendido, la ha explicado, la ha justificado, ¿no? Un último apunte, un apunte final sobre si estamos empezando o de alguna manera vamos a empezar esa buena dirección para desarrollar en nuestros jóvenes, ¿no?, ese espíritu crítico, esa reflexión crítica tan necesaria. Ya sé que a veces los profesores estáis muy solos, ¿no?, porque efectivamente si no hay una institución que apoya, que trabaja, ¿qué conclusión final podéis aportar? Ay, perdona, Fernanda. Sí, ahora. Sí. Yo creo que en España no tenemos las condiciones más adecuadas para que la reflexión crítica en materia de terrorismo anide debidamente. Hemos fracasado hasta ahora en contar con un plan nacional de prevención del terrorismo. Creo que en buena medida es por el modo en que ese tipo de planes se tratan de ser implementados, pero también porque, claro está, no tuvimos nunca un plan de prevención de la radicalización en el caso del terrorismo de ETA, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a que bueno, si aquello no existió en su día, pues desde luego fue obviamente por falta de concienciación política y de voluntad política, ¿no? Y cuando la hubo finalmente, lo que faltó fue valentía, ¿no?, para ponerlos en marcha. Y estamos acostumbrados a que, bueno, pues mientras no haya élites políticas que tengan consensos básicos suficientes respecto a cuestiones centrales relacionadas con la educación, con la seguridad y con las dos cosas al mismo tiempo, pues será difícil hacer progresar iniciativas de ese calado, y al final tenemos que empezar a confiar en que esas iniciativas pues partan desde la sociedad civil, que es algo inherente a las democracias liberales, pero es algo inherente a las democracias liberales, ¿no? Y una cosa que debes conocer bien nuestros estudiantes es que en los autoritarismos y en las democracias liberales no hay sociedad civil. Así que yo sería
yo sería muy partidario de acabar poniendo mi esperanza en la sociedad civil, sí, incluidas las asociaciones de víctimas, claro está. Pues fíjate que coincides con lo que comentó Paco Llera en el primer y anterior foro a este, ¿no? También puso su confianza y su esperanza en la sociedad civil, curiosamente. Gemma, ¿qué nos puedes contar? Pues yo creo que al hilo de lo que ha dicho Fernando, creo que es muy importante entender que además estratégicamente lo que busca un grupo terrorista es precisamente que no haya un consenso, que no estén de acuerdo, y eso hace muchísimo daño a las víctimas. Nosotros cuando hemos entrevistado a las víctimas, una de las cosas que les hace daño es que se las instrumentalice. Las víctimas han sido instrumentalizadas en primer lugar por el grupo terrorista, utilizándoles como el canal para mandar su mensaje, como el daño colateral en ese monólogo de la violencia. Entonces, es fundamental que los políticos estén a la altura. No es una cuestión de derechas o izquierdas, no es una cuestión de siglas. Esto es fundamental, y es que además estratégicamente el terrorismo se busca esa división, ¿no? Es parte, yo creo, del cálculo terrorista de buscar su propia legitimidad. Y simplemente terminar con una esperanza de que creo que en concreto nuestros jóvenes, bueno, pues es culpa nuestra el que en concreto en el País Vasco, que no sepan, que no se haya hablado, que se hayan producido esas anomalías de por qué no se puede hablar sobre terrorismo, sobre víctimas del terrorismo. Pero creo que, para bien o para mal, no tienen miedo muchos de ellos ahora a hablar. No tienen los resquemores que tenemos muchos adultos de si vamos a entrar en un territorio minado o a qué partido político vota el que está delante nuestro o a qué institución pertenece, ¿no? Y eso es una gozada. Junto con el pensamiento crítico, junto con la posibilidad de la argumentación que tiene que empezar en las escuelas y en las familias y que lo vean también en las redes, en los programas de televisión, que no sea la bronca perpetua y el grito a ver quién grita más y, en fin, bueno, que haya esa posibilidad, ¿no? De que el otro puede opinar radicalmente diferente a mí, pero sigue siendo una persona con la que podemos vivir en la sociedad, que no es el recurso a la violencia, no puede estar justificado. Creo que eso, tengo esperanzas sobre eso, aunque es es la tarea de Sísifo, sin duda, pero es muy importante, sí. Y creo que es una gozada cómo se puede hablar en la actualidad. Eso también tenemos que agradecer y valorarlo. Y yo les digo, hacéis cosas que nosotros, por ejemplo, yo no pude hacer en estas mismas aulas porque fui a la misma facultad de Derecho. Gemma, Ana, si me permitís, claro. Yo en Patriotas de la Muerte, al inicio del libro, recojo una frase de Tocqueville que siempre me resultó extraordinariamente inspiradora y clarificadora. Él dice, lo que distingue a los hombres, bueno, hoy diríamos a las personas, ¿no? Pero el lenguaje, lo que distingue a los hombres no es la opinión que dicen tener sobre la libertad, sino el modo en que respetan y tratan a los demás hombres. Muy bien, Fernando, pues con vuestras palabras, con tu cita de Tocqueville, despedimos, cerramos esta tarde. Gracias de verdad, gracias de corazón por vuestro tiempo, gracias por vuestro trabajo siempre. Os necesitamos y gracias a quienes os habéis estado siguiendo y escuchando, y os animo a que sigáis haciéndolo. Nuestro próximo foro será sobre movimientos sociales, precisamente en el País Vasco contra ETA, contra el terrorismo de ETA. Van a participar en él Cristina Cuesta y Fernando Sabater. Os invitamos desde aquí a escucharles. Y nada, sin más, nos despedimos, dándos las gracias a todos y a la Fundación Villa Cisneros por hacer este foro posible. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.